Bueno, vamos a comenzar entonces, como les decía, ya los saludo nuevamente, ya espero que hayan pasado unas lindas fiestas de fin de año y en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a la inauguración ya de la 7ª Escuela de la Facultad de Educación, versión verano 2023. Ya estamos en la 7ª versión de esta escuela de capacitación. Ya queremos en primer lugar agradecerles a todos ustedes la confianza que han tenido durante estos 4 años y la preferencia que han tenido por capacitarse con nosotros. La Escuela de la Facultad, para los que nos están conociendo, fue creada con el fin de fomentar el diálogo y el intercambio de conocimiento entre docentes que se desempeñan preferencialmente y principalmente en el sistema escolar. Pero también queremos fomentar diálogo e intercambio con los académicos del mundo universitario y con estudiantes de pedagogía del país, que espero que tengamos también dentro del público. Nosotros como facultad aspiramos con estas instancias de capacitación contribuir a la formación continua de los profesores y de las profesoras. Para eso les traemos una oferta de cursos, de capacitaciones, de talleres, que se adaptan a los nuevos desafíos que siempre están cambiando, son siempre cambiantes dentro de la labor docente. Esta es una iniciativa bidireccional, y la llamamos así porque nos comunicamos con ustedes, profesores, nos comunicamos con los centros de práctica, que surge de este trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo también se desarrolla con las instituciones públicas del país y también con las instituciones privadas que están vinculadas a la educación. Cada una de las versiones que nosotros hemos desarrollado hasta ahora durante estos 4 años, empezamos presencialmente en el 2019 y luego vino la pandemia y hemos seguido online y hemos tenido mucho más personas que pueden participar cuando estamos online. Por lo tanto, por eso este año también decidimos empezarlo a hacer online, ¿ya? Cada una de las versiones, como les decía, ha sido organizada en torno a las prioridades que emanan del ejercicio de la docencia en el sistema escolar chileno. Y también emanan de la formación inicial docente del país. Estas prioridades las detectamos principalmente a través de las encuestas aplicadas al final de cada versión de la escuela, en donde a través de sus respuestas, de las respuestas de los profesores, de las profesoras, de los estudiantes de pedagogía o de cualquier profesional que se conecta porque le interesa el tema educacional, nos dan a conocer, a través de estas encuestas que aplicamos, las necesidades de perfeccionamiento que tienen. Ahí quiero hacer un paréntesis y pedirles encarecidamente que posteriormente, durante la próxima semana, les va a llegar una encuesta a sus mails, a los mails con los cuales se inscribieron, en donde ustedes van a poder responder, evaluar, ¿ya? Y darnos a conocer estas necesidades que tienen para poder planificar la próxima escuela de la facultad. Entonces, basadas en estas necesidades que ustedes nos exponen, se planifica cada versión de la escuela de la Facultad de Educación. Y hemos logrado a través de estos años constituirnos como un espacio de libre acceso, ya que todo es gratuito, en donde se convoca a especialistas nacionales e internacionales a exponer diferentes temáticas, realizar talleres, capacitaciones o cursos que respondan a lo planteado como necesidad para las comunidades de los establecimientos educacionales del país. Entonces, ya dada esta introducción, para darles el contexto y para que Marilú también nos conozca un poco más de cerca, ya voy a presentarles a la destacadísima expositora que tenemos hoy. Ella es María de la Luz Fernández Blázquez, es doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en psicología por la Universidad también de Madrid, pertenece al grupo de investigación Equidad, Diversidad y Educación Inclusiva de la Universidad de Madrid, ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales en la creación y revisión de materiales de guías de apoyo al profesorado para desarrollar una educación más inclusiva, acompañando a los centros educativos en proceso de transformación con enfoques inclusivos.
Actualmente Marilú se desempeña como profesora ayudante de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿ya? En esta ocasión, Marilú nos ha compartido un taller que le ha dado por nombre Educación Inclusiva, cómo acompañar el proceso de transformación en nuestras comunidades educativas. Marilú me ha dicho que no tiene problema que le vayan haciendo las preguntas a medida que ella va avanzando en su presentación. Por lo tanto, pero si quedan preguntas, al final vamos a poder abordarlas también todas con ella misma. Entonces, sin más preámbulos, ya dejo con ustedes a Marilú y le doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Adelante, Marilú. Pues muchísimas gracias, Silvana. El gusto es mío de poder estar compartiendo este rato junto a vosotros y a vosotras, reflexionando, espero que juntos y juntas, sobre un tema fundamental, que es el desarrollo de una educación más inclusiva. Así que muchísimas gracias y también por haberos conectado, que me consta que estamos al principio del verano, que ya es momento de cansancio, de ganas de descansar y nada, agradeceros la decisión que habéis tomado de participar y de formar parte de este bonito encuentro. Por mi parte también estamos en periodo vacacional, pero en este caso por Navidad. Aquí en España, que es de donde yo me conecto, tenemos ahora la Navidad. Hoy es el Día de Reyes, es un día especial, la Noche de Reyes, y nada, compartimos este ratito juntos y juntas en estos días señalados ahora. Pues lo que traía para el día de hoy, como bien ha dicho Silvana, pues sería he traído un PowerPoint de apoyo, pero es como la intención es compartir un tiempo en el que reflexionemos sobre algunas claves que podemos tener en cuenta en nuestros centros educativos si queremos desarrollar pues lo que ya sabemos que es un derecho de todos nuestros niños y nuestras niñas, que es el derecho a una educación más inclusiva. Todo lo que voy a compartir hoy pues lo estoy compartiendo yo, pero como ha dicho Silvana, formo parte de un equipo de investigación. Está liderado por un profesor que tiene un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Os compartiré la página web del equipo por si quisierais profundizar sobre algunos aspectos más, que su nombre es Gerardo Echeita y la profesora Cecilia Simón. Todo lo que aquí compartimos ha sido reflexionado, consensuado, creado junto a nuestro equipo, o sea que forma parte de toda ya una tradición y línea de investigación consolidada. Voy a compartir el PowerPoint. Como ha dicho Silvana, de cualquier cosa, cuestión que tengáis de duda o que queráis que profundicemos, no tengo ninguna cuestión, ningún problema en que lo hablemos. No sé si os voy a ver al darle a compartir, porque normalmente trabajo con dos pantallas y hoy tengo solo una, pero sí que os veo en el ladito algunos y algunas. Así que en cualquier caso, yo estoy atenta también por si me paráis por cualquier cuestión. Pues venga, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya lo he anticipado. Vamos a ver algunas claves fundamentales y guías de apoyo que nos puede servir para desarrollar una educación más inclusiva. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Pues en un primer momento veremos qué es y qué no es la educación inclusiva. ¿Por qué tiene valor pensar en esto? Pues porque hay veces que se comparten ideas erróneas sobre el tema central, o sea, sobre cuando hablamos de educación inclusiva. Luego hablaremos de qué sería un centro educativo inclusivo y luego veríamos cómo hacerlo posible, en esa línea de cómo acompañar el cambio. ¿Qué es y qué no es? Pues como decimos, la intención es compartir un lenguaje. Compartir un lenguaje porque en muchas ocasiones pensamos que cuando nos ponemos a hablar sobre educación inclusiva, todos y todas tenemos lo mismo en la mente y no es así. Y eso a veces es uno de los errores fundamentales que suceden al inicio. Cuando hablamos de educación inclusiva, no todos y todas compartimos la visión. Entonces la intención es visibilizar ideas erróneas, que algunas de ellas son incompletas, algunas de ellas son completamente erróneas, pero que son compartidas en muchos contextos y por muchos agentes, por familia, por profesorado, por investigadores, por personas de la sociedad en general. Son ideas que tenemos aquí, ya me iréis diciendo o reflexionaremos si es así o no. Pues venga, vamos a ver, aquí está. ¿Qué no es la educación inclusiva? Pues la educación inclusiva no sería un tipo de educación para un tipo de alumnado, principalmente el alumnado considerado con discapacidad. No sería eso. Tampoco sería un rasgo que se tiene o no se tiene en las escuelas. No diríamos, nosotros somos inclusivos,
Nosotros no somos inclusivos. No sería un rasgo que se tiene o no se tiene. Tampoco sería un asunto marginal del sistema educativo, que con pequeños cambios o arreglos, cambiando a este docente de sitio, poniendo a este profesional, moviendo a estos niños. No, no es un asunto marginal que con pequeños cambios podamos llegar a desarrollarlo. Tampoco es algo que digamos, no, ese es de la política, eso no tiene que ver con mi aula, yo en mi aula me organizo. No, o tampoco tiene que ver solamente con la escuela. Cuando hablamos de educación inclusiva, no solo estamos hablando de la escuela. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Vamos a redescribir estas ideas que hemos compartido. Frente a un tipo de educación para un tipo de alumnado, hablamos de un derecho humano. No es un tipo de educación, estamos hablando de un derecho. Y la educación es llave para garantizar ese derecho. Forma parte de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es el artículo número 4, y nos habla, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de la responsabilidad que tenemos de garantizar que toda la diversidad presente en nuestras aulas, ya sea por capacidad, ya sea por competencia, ya sea por gustos, preferencias, género, sexo, por la cuestión que sea origen social, nivel sociocultural, por el origen que sea, toda fuente de diversidad, la escuela la acoge y no implica que ese niño o esa niña no pueda aprender. No podemos decir, no, es que este niño o esta niña tiene discapacidad y aquí no puede estar. No, estamos hablando de que todos los niños y todas las niñas pueden aprender en un mismo contexto. ¿De acuerdo? Y hablamos de todo el alumnado, no solo del alumnado con discapacidad. Un derecho y pretende responder a toda la diversidad. Aquí vemos algunas imágenes que también nos hablan de la Agenda Educativa 2030 de la UNESCO. Tenemos diferentes cuestiones. Frente a considerarlo una meta o rasgo que se tiene o no se tiene, como decir, nosotros ya somos inclusivos, no tenemos nada que hacer, ya lo tenemos hecho. Frente a eso, la educación inclusiva es un proceso. Hay quienes cuando decimos que la educación inclusiva es un proceso sin final, dicen, pues es que nos vamos a desanimar, porque si nunca llegamos, no, pero es que lo que sucede es que es un horizonte hacia el que dirigirnos. Siempre vamos a tener situaciones de segregación o cuestiones que van a poder llevar o conducir a una situación de exclusión. Entonces tenemos que estar muy atentos y por eso es un proceso sin final. Es un proceso continuo de reflexión y mejora de nuestro sistema, de nuestras prácticas, para reducir las situaciones de segregación y de exclusión. Además, estamos hablando de educación y todos y todas sabemos que cuando hablamos de educación hablamos de un proceso. Por tanto, si es educación inclusiva, nos situamos también ante un proceso. Frente a un rasgo sería un proceso sin final. Frente a considerarlo como un asunto añadido del sistema educativo, que decimos que con pequeños cambios lo vamos a solucionar, no, estamos hablando de un eje central, de algo que tiene que ser central en las decisiones que se tomen a nivel político, sobre nuestro sistema, sobre los sistemas educativos de los diferentes países. Implica una transformación que va más allá de lo que sucede en la escuela, desde ese concepto que se llama la ecología de la equidad. Tenemos que tener en cuenta lo que pasa en la escuela, también lo que pasa en el aula, pero tenemos que tener en cuenta también en esas decisiones educativas lo que sucede entre las escuelas. Nuestras escuelas tienen posibilidad de trabajar en conjunto, de recibir asesoramiento de otros docentes que han emprendido procesos de transformación. Nuestras escuelas pueden trabajar juntas para realizar actividades compartidas y también más allá del contexto educativo. Tenemos que tener en cuenta qué sucede más allá del contexto educativo porque nuestros niños y niñas crecen y luego tienen también, por ejemplo, que continuar formándose o incorporándose al mundo laboral. Entonces tenemos que también dar respuesta y nuestros niños y nuestras niñas se mueven en barrios, se mueven en comunidades y las escuelas también pueden y deben transformar esos contextos. Desde esa lógica decimos que tiene que ser eje central de las decisiones educativas, pero que tiene que responder desde esa idea de la ecología de la equidad que decíamos, a lo que pasa en la escuela y en el aula, pero también entre las escuelas y más allá del contexto educativo. Y como ya imaginamos, teniendo esta tarea tan compleja, perdonadme, construir un sistema educativo más inclusivo necesita de la implicación de toda la comunidad educativa, de la familia, del alumnado,
de todo el equipo docente, de otros agentes sociales, otros profesionales que tal vez en otros contextos puedan trabajar con esos niños y esas niñas, o profesionales o personas del barrio que decidan incorporarse como voluntarios al aula, o nuestro propio aula, nuestro propio centro educativo que decida emprender acciones de transformación en el contexto en el que está, mejorando lo que sucede y lo que se vive en el barrio. Frente a ser algo ajeno al aula o que solo se circunscribe a ella o a la escuela que queremos, siempre que hablamos de educación inclusiva, pensamos no solo en la educación y en la escuela que queremos, sino en la sociedad que queremos. ¿Cómo vamos a conseguir una sociedad inclusiva aprendiendo en una escuela excluyente? ¿Cómo vamos a entender que la sociedad es diversa, que todos y todas somos diferentes, si tratamos de generar escuelas homogeneizadas? Es difícil que nuestros niños y niñas aprendan valores propios de la equidad, como la justicia, el respeto a la diversidad, los derechos, la belleza, el amor, si tratamos de desarrollar contextos educativos en los que eso sea eliminado o reducido al mínimo, esa diversidad. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de la escuela que queremos, pero también de la sociedad que queremos. Hablamos de un proyecto social que nos permite construir sociedades más inclusivas. Como dice Gerard Echeita, dice, hagamos en la escuela el microcosmos inclusivo de la sociedad inclusiva que queremos. Es decir, vivamos en nuestras escuelas lo que queramos que se viva en nuestra sociedad. No podemos decir, es que nuestra sociedad es excluyente, es que en nuestra sociedad no se acepta la diferencia. Si cuando tenemos oportunidad de aprenderlo, es fundamental la escuela, la labor que puede desarrollar en ese sentido. Y aquí están algunas de las ideas principales que hemos compartido, que hemos puesto en escena, a partir de algunas de las ideas erróneas. Hay otros mitos o ideas erróneas compartidas, como por ejemplo, se aprende menos si estamos en un aula en el que hay niños con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad. Eso también es un mito, tenemos investigaciones que nos muestran que no es así. Entonces, hasta aquí simplemente era compartir esta idea con la intención de sentar las bases del lenguaje, que estamos compartiendo, la visión que se sostiene a nivel internacional sobre qué es la educación inclusiva. No sé si tendríais alguna pregunta o alguna cuestión hasta aquí. No sé si por el chat tal vez alguien ha escrito, lo voy a comprobar. ¿No? Nos saludaban dando los buenos días. ¿Todo bien? ¿Seguimos entonces? Vale. Venga. Pues ahora a partir de, hemos visto qué es y qué no es un centro, qué es y qué no es la educación inclusiva, y ahora pasamos a nuestro siguiente punto. ¿Qué sería entonces un centro inclusivo? Ahora hemos hablado de una visión global, pero ¿cómo podríamos definir a un centro inclusivo o cómo podríamos representarnos, imaginárnoslo? Pues ya hemos dicho que la educación inclusiva es un proceso. Entonces, un centro inclusivo sería un centro comprometido, un centro en movimiento, que hacia dónde dirige sus pasos, hacia ese horizonte inclusivo, hacia esa reducción de las situaciones de marginación, segregación y exclusión. Un centro educativo es un centro que está comprometido con la mejora inclusiva. Entonces no sería un centro, sería un centro que está, por eso tenemos ese barco en esa diapositiva, porque es un centro que está emprendiendo un viaje hacia la inclusión, pero que es un viaje sin final. Y Booth y Ainscough, que son dos referentes también internacionales que nos hablan de educación inclusiva, dice, podemos hablar de centros educativos inclusivos, pero siempre que compartamos la visión de que somos inclusivos cuando nos comprometemos con ese horizonte de cambio, cuando sabemos que nos estamos comprometiendo con un proceso sin final. Entonces podríamos decir que somos inclusivos en ese sentido. Nos comprometemos con los valores inclusivos. La educación inclusiva busca articular con equidad, trenzar con equidad, tres dimensiones, que serían la presencia, la participación y el aprendizaje. Estas tres cuestiones, estas tres dimensiones, son fundamentales porque si no hay presencia, difícilmente va a haber participación o aprendizaje. Si hay determinado alumnado a quien negamos la posibilidad de estar en determinados espacios, ¿cómo va a participar y aprender?
pero podría haber presencia solamente estando, pero podría no darse la participación o el aprendizaje. Si ese niño o esa niña está aislado, si ese niño o esa niña no está recibiendo una respuesta educativa ajustada o en un contexto en el que usemos metodologías inclusivas, pues entonces no se está produciendo el aprendizaje. O si tenemos una visión que en ocasiones se comparte a veces en algunos contextos de decir, no, yo con que esté feliz tengo suficiente, no hace falta que aprenda. En la escuela estamos para aprender. Se estaría dando la participación porque está feliz, porque participa junto a sus iguales, porque tiene presencia, como decimos, está, pero no se da el aprendizaje y en la escuela estamos para aprender. En ese sentido, por eso señalamos esas tres dimensiones: presencia, participación y aprendizaje. ¿Qué nos recuerda cada una de ellas? Pues la presencia nos recuerda, la visión nos recuerda, nos anima a pensar quién está aquí, quién está, quién no está, por qué, en qué momentos sí pueden estar, en qué momentos no pueden estar, por qué. Eso es la presencia. La participación nos recuerda, nos ofrece la visión de con quién puedo aprender, con quién no, de qué sí puedo formar parte, de qué no. Me reconocen mis iguales como un compañero o compañera más, me reconoce mi profesorado. Esta participación tiene una doble visión. Tiene que ver con lo emocional, con el bienestar emocional de nuestro alumnado, pero también tiene que ver con la posibilidad de sentirse parte y reconocido y valorado por quienes son, y que su voz sea escuchada y tenida en cuenta. Eso nos recuerda la dimensión participación. Y el aprendizaje sería que aprendo, cómo aprendo, cuánto aprendo. Lo ideal sería que todos y todas pudiésemos desarrollar al máximo nuestras competencias o capacidades, pero no siempre sucede eso. Entonces la dimensión aprendizaje nos anima a pensar sobre ello, qué tipo de metodología usamos, qué tipo de evaluaciones realizamos, cómo permitimos que nuestro alumnado participe y se implique en su proceso de aprendizaje. Estas serían las tres dimensiones que tendríamos que tener en cuenta si queremos reflexionar sobre el desarrollo de la educación inclusiva en nuestra escuela. Podríamos pararnos en el siguiente punto de la presentación. Lo que vamos a compartir son algunas guías para poder estructurar la reflexión en nuestras comunidades educativas en torno a cada una de estas dimensiones. Porque claro, a lo mejor pues, nosotros y nosotras podemos decirnos, ¿hay participación en mi escuela? Pero a lo mejor la visión que tenemos sobre participación no es tan exhaustiva como la que nos puede ofrecer una herramienta con preguntas de reflexión. Entonces, en ese sentido, muchas herramientas, de las herramientas que vamos a compartir vienen sustentadas en estas tres dimensiones de la escuela para que no se nos quede nada fuera. Esta presencia, esta participación y este aprendizaje vienen modulados por, como decimos, diferentes cosas que pasan en nuestras escuelas, que podemos reflexionar en torno a ellas y que toman formas de barreras o facilitadores. Yo, por ejemplo, puedo tener un facilitador para el aprendizaje en mi escuela que sea el uso de metodologías activas, en las que los iguales aprenden entre sí, en la que, por ejemplo, tiendo a hacer cooperativo o aprendizaje entre iguales de otro tipo, o uso el diseño universal de aprendizaje. Podemos tener como diferentes cuestiones en nuestras escuelas que sean fortalezas, que sean facilitadores o apoyos en el desarrollo de la educación inclusiva. Pero también pueden pasar otras cosas, que serían lo opuesto, las barreras. Podemos tener barreras que tengan que ver con, por ejemplo, pues no, es que nosotros en nuestro centro educativo realizamos grupos homogéneos del alumnado por capacidad. Por ejemplo, pues eso es una visión de la diversidad que en ocasiones puede ser restringida si planteamos tener como horizonte el desarrollo de una educación inclusiva en el que toda la diversidad sea valorada. Pues esas barreras y esos facilitadores, fortalezas o apoyos, pueden ubicarse en distintos planos de la vida escolar. ¿Cuáles serían esos planos de la vida escolar? Pues aquí los tenemos: la cultura, la política y la práctica. Estamos ubicados en nuestras escuelas. Imaginaos, vamos a poner un ejemplo para ver esto. Imaginaos que en el centro educativo del que formamos parte decimos, yo valoro mucho, alguien tiene este discurso y dice, yo valoro mucho el aprendizaje entre iguales, para mí la cooperación es un valor fundamental. Y entonces en una situación de aula en la que un niño o una niña dice, ya he terminado mi actividad, mi tarea,
le dice el docente que tenía ese discurso? Pues tápate tu hojita, que no se copie que ningún compañero se fije y te copie lo que tú has hecho. Ahí se viven unos valores, ahí se viven unas cuestiones diferentes a las que ahora vamos a viviríamos, perdón, en la situación que voy a describir ahora. Imaginamos ese mismo docente que acaba de decir eso. Yo valoro la cooperación, yo entiendo que los niños y las niñas tienen que cooperar y apoyarse entre sí. Y ese niño le dice, maestro, maestra, acabo de terminar mi actividad. Y le dice su docente, pues mira a ver si hay algún compañero de tu clase que necesita ayuda. Pregunta a algún amiguito a ver si le tienes que ayudar o colaborar con él para que termine la actividad. Fijaos, los dos docentes tienen el mismo discurso y a lo mejor hay un documento en su centro escrito en el que dice nosotros valoramos la cooperación, pero la práctica y lo que se vive en ese centro no es igual. Lo que vive el niño de la situación 1 que el niño de la situación 2, aunque su profesorado o los documentos de su centro sostengan la cooperación como un valor. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si nos paramos a analizar lo que ha pasado ahí o lo que veríamos en esas dos escenas, pues veríamos, por ejemplo, como fortaleza el discurso sobre la cooperación. A lo mejor hay un documento de centro a nivel político, que serían los documentos de centro. Veis ahí en esa diapositiva que tenemos en la parte superior culturas, en la parte inferior políticas y prácticas. Pues nosotros y nosotras podríamos decir, pues en ese centro se tiene en los documentos de centro, en el proyecto educativo, escrito que la cooperación es un valor, que la diversidad tiene que ser valorada. Y diríamos, pues eso es una fortaleza, es un apoyo para el desarrollo de la educación inclusiva. Pero luego, ¿qué pasa? Que en la escena 1, en la que el docente le dice tápate, estaríamos viendo una práctica en la que a lo mejor no se fomenta la cooperación. Entonces, por eso tenemos que detenernos a analizar las prácticas que pasa ahí. Y si esa práctica no permite vivir la cooperación, por tanto, los valores que se viven, que sería la cultura, pues no serían congruentes con el desarrollo de una educación más inclusiva. Entonces, se trataría de ir haciendo esa reflexión tan compleja, de darnos cuenta, pues, dónde se ubican las fortalezas, dónde se ubican los apoyos o dónde se ubican las barreras. Identificando barreras, podemos después transformarlo en apoyo. Y lo importante es que donde nos tenemos que apoyar para alentarnos en este proceso sin final, que es el desarrollo de una educación más inclusiva, es en esas fortalezas y apoyos que tenemos en nuestra comunidad. Y antes de continuar con la siguiente diapositiva, de nuevo volvemos a las dos imágenes, a las dos situaciones que hemos descrito. Fijaos, imaginaos que ambos docentes sostienen el mismo discurso. Y ahora viene un reto que en muchas comunidades educativas tenemos. Y para las personas que ostentan una posición de liderazgo puede ser muy complejo de transformar. Y para uno mismo, también para una misma, puede ser duro. Y es identificar nuestras propias incoherencias. Porque si nos damos cuenta, el docente decía, yo valoro la cooperación, pero luego, ¿qué hago en mi aula? Esa incoherencia muchas veces es muy complicada de identificar porque tiene un fuerte coste emocional. Identificarnos a nosotros y a nosotras como personas que tenemos a lo mejor cierta incoherencia al hacer las cosas es duro, y luego también porque vernos haciendo algo que pueda ser negativo para nuestros niños y nuestras niñas, y al final queremos siempre hacerlo lo mejor posible, pues es duro. Entonces las personas que ostentan una posición de liderazgo, luego hablaremos un poquito más sobre ello, pues tienen también que tener en cuenta que pueden suceder esas cuestiones. Por eso siempre tenemos que procurar o intentar ser lo más honestos posibles en nuestro proceso reflexivo y saber que nos confundimos, que hacemos las cosas lo mejor posible, pero rectificar es de sabios, como dice el dicho. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Estoy hablando mucho, disculpadme. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, pues venga. Seguimos entonces. Pues ahora nos pasaríamos ya a uno de los últimos puntos en los que en el que vamos a detenernos más dentro de este ratito que vamos a compartir. Fijaos, en esta imagen, voy a subir esto de aquí que quizá os moleste. Vemos dos caminos. Claro, cada uno de los caminos no tiene por qué ser mejor el de la izquierda que el de la derecha, según para qué
Puede ser mejor uno o puede ser mejor otro. Y esa es la clave. Lo que vamos a compartir ahora son las condiciones, qué tipo de camino tendríamos que crear en nuestras escuelas para poder dirigirnos hacia ese horizonte inclusivo. No digo que para una educación inclusiva sea mejor el de la izquierda o el de la derecha, porque estas dos imágenes solo sirven para ilustrar que no todos los caminos son buenos para lo mismo. Si queremos un día apacible de paseo, de tranquilidad junto a nuestros amigos o familia, a lo mejor nos viene mejor el de la derecha, pero si queremos probar nuestro nuevo coche, a lo mejor nos viene mejor el de la izquierda. Entonces, lo importante es que tengamos claras las condiciones que nos vendrían mejor si nuestro horizonte de cambio, si lo que queremos es vivir en una escuela inclusiva, permitir que nuestros niños y nuestras niñas aprendan en un centro educativo inclusivo. Esa es la idea de la imagen, no es mejor ni uno ni otro. Estas condiciones que vamos a compartir, si lo que queremos es la escuela más competitiva del país, pues a lo mejor no son las ideales, pero si lo que queremos es una escuela que valore la diversidad, donde todos y todas se sientan reconocidos, valorados, escuchados y aprendan, pues estas serían las condiciones que convendría, porque nos lo dice así la investigación, que promoviésemos e impulsásemos en nuestras escuelas. Vale, pues esas condiciones son muy valiosas y cada comunidad las tiene que intentar, cada comunidad educativa las tiene que intentar articular de la manera en que mejor le venga y trabajarla. Silvana, no sé si molesta esto de la aplicación Zoom, no sé si os está molestando, No, lo estáis viendo y os molesta. no, ¿Vale? por lo menos yo no veo nada que moleste, se ve perfecto la Vale, presentación. entonces es algo mío Sí, solo. Vale, fenomenal, gracias. Pensaba que os estaba molestando. Uy, perdóname que se me ha pasado la sí, diapositiva. Ahí. Maximiliano también dice que se ve ok. Vale, muchas gracias, fenomenal. Gracias a ti, María. Bueno, pues lo que decíamos, esas condiciones las tenemos que impulsar en nuestras escuelas, pero cada escuela las concreta de una manera. Sabemos las claves fundamentales, pero lo fundamental es que esas las trabajemos. Cada escuela decide cuál trabajar primero, cuál trabajar después y qué forma tomar y qué forma puede tomar esa condición. Porque si algo nos dice la investigación es que desarrollar una educación inclusiva no se desarrolla con pasos y se dice primero hacemos esto, después hacemos esto, luego hacemos lo otro. No, eso también es lo más retador. Cada comunidad educativa se articula su viaje de una manera distinta y cada comunidad educativa puede decidir empezar, como decimos, por un lugar o por otro. Va a empezar porque, fijaos, puede haber escuelas que tengan una amplia tradición de colaboración familia-escuela. Eso, voy a volver atrás para simplemente enfatizar una idea, eso sería una fortaleza o un apoyo, pero puede haber otra comunidad educativa en la que no haya una sólida colaboración familia-escuela, pero sin embargo usen metodologías muy activas, participativas e inclusivas, y sería su fortaleza. Por tanto, cada una de las escuelas emprendería su camino de manera distinta para transformar, como decimos, la cultura, las políticas y las prácticas. Luego también, en cada escuela puede emprender su proceso de una manera movilizado por diferentes cuestiones. No lo he podido traer hoy aquí porque no iba a dar tiempo con el ratito que íbamos a compartir, pero lo digo viva voz. Fijaos, no es lo mismo emprender un proceso de transformación con horizonte inclusivo desde el plano normativo que desde el plano experiencial. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que venga determinado equipo directivo y nos diga, por política de centro pongo la norma de que ningún niño o niña va a salir de su aula a recibir ningún tipo de apoyo especial. O en esta escuela no vamos a empezar a hacer el aprendizaje cooperativo porque lo vamos a hacer, porque sí. Eso es una norma que se ha instaurado desde el equipo directivo, una decisión que diríamos a nivel político. En la parte inferior de este círculo que compartimos en el lado izquierdo, a nivel político se toma una decisión. Ese nivel político del centro va a hacer que se tengan que cambiar las prácticas, ¿no? Porque si nos dice nuestro director o directora que ahora tenemos que hacer cooperativo, pues yo ya voy a tener que cambiar mis prácticas de aula. ¿Y cómo voy a cambiar mis prácticas?
va a cambiarse lo que nos queda, la cultura, porque nuestros niños y nuestras niñas van a vivir cosas distintas. ¿Qué va a suceder? Que en ese centro educativo, a lo mejor, nos vamos a encontrar con profesorado reticente, con resistencias al cambio. Y esa persona que está ejerciendo la función de líder, ese director o directora que ha dicho esa decisión, pues va a tener que acompañar el proceso de cambio de una manera o de otra, pero sabiendo que ha sido él el que ha puesto la norma, que no ha sido algo consensuado. Ahora pongamos otra situación. ¿De acuerdo? Hemos emprendido un proceso de cambio, si lo veis, en esta situación que acabamos de compartir, a través de un cambio a nivel normativo. Desde el liderazgo dicen, hay que hacer esto. Pero ahora habría otras posibilidades diferentes. Pongo otro ejemplo. Imaginaos, un docente, cualquiera de nosotros y nosotras, estamos en nuestro aula y decimos, ay, no me había dado cuenta, este niño o esta niña se siente aislado, se siente solo, no se siente parte del grupo, no sé muy bien cómo puedo gestionar, qué puedo hacer para que este niño o esta niña venga más feliz a clase. Y decidimos indagar sobre metodologías y decimos, anda, pues si en lugar de hacer el aprendizaje de manera individual, hago más actividades grupales, empiezo con el cooperativo, o hago otra cuestión, o intento partir de sus gustos e intereses, estructurando el proceso, cambio mi metodología, pues ya empiezo a cambiar. Eso es una manera de cambiar, pero eso es desde la necesidad vivida por cada uno de nosotros y nosotras, que luego eso puede canalizarse a través de nuestros equipos directivos e instaurarse como práctica. Que un docente diga, ay, pues yo voy a empezar a usar en mi aula el diseño universal de aprendizaje. Y eso, que lo usa uno, pues puede contagiar al otro. Imagino que todos y todas habréis vivido la experiencia y si no, pues creo que la viviremos todos y todas alguna vez, de que hacemos algo, nos ve un compañero y a lo mejor se anima y lo decide hacer. O nosotros y nosotras decimos, ay, he visto que mi compañero o compañera está haciendo esto, pues yo también lo voy a probar. A ver qué tal. Eso es un cambio distinto que no viene impuesto, sino es vivencial, pero que luego se tiene que canalizar, como veremos en las condiciones. Porque aunque un docente puede ejercer cambio y todos tenemos posibilidad de acción, y ese niño o esa niña va a ser más feliz, ese niño o esa niña de quien nos hemos ocupado y preocupado, a quien hemos reconocido como persona valiosa y singular, y hemos querido transformar lo que hacemos para mejorar su vida, pues va a ser un cambio fundamental. Pero si no se institucionaliza esa nueva práctica y ese cambio, pues se puede perder o no se puede o no se vive en todo el centro. Y esos niños y esas niñas tendrán suerte si le toca a ese profesor, pero si toca docencia con otro, a lo mejor no. Por eso es tan valioso esa condición de la que ahora hablaremos después, que tiene que ver con el liderazgo. ¿Vale? Bueno, pues eso, cada escuela perfila su proceso de cambio. Puede haber distintas maneras de cambiar, pero cada comunidad debe emprender su propio proceso de viaje. Por eso son tan valiosos los procesos de reflexión en comunidad educativa y de toma de decisiones de manera consensuada sobre los pasos a dar, teniendo siempre en cuenta un lenguaje compartido. Por eso hemos empezado con esa visión de compartir un lenguaje. Porque no sería la primera vez que equipos directivos que se ponen a emprender procesos de cambio inclusivo, su profesorado no compartía la visión sobre de qué hablábamos cuando hablábamos de inclusión. Fundamental generar las condiciones para la puesta en marcha y sostenibilidad de la mejora e innovación que requiere el desarrollo de una escuela inclusiva. Pues venga, aquí vemos en esta diapositiva las condiciones, reflexión compartida, planificación. Estas condiciones hay que trabajarlas en las escuelas. Compartiremos algunas guías para poder trabajar sobre ellas. Reflexión compartida, planificación, participación, coordinación, liderazgo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cada una de ellas. Condiciones, ¿qué nos dice la literatura? Que viven, que sucede en las escuelas que deciden emprender procesos de cambio inclusivo. Pues resulta que el profesorado reflexiona junto a los otros compañeros y compañeras. Las escuelas comprometidas con un horizonte inclusivo de mejora son escuelas que tienen oportunidades de que su profesorado reflexione junto, que decida pensar sobre qué pasa en su escuela, hacia dónde quieren dirigir sus acciones, reflexiones sobre estrategias metodológicas, lecturas teóricas. Eso nos dice la literatura. La docencia es una profesión que
que no es técnica en el sentido de que trabajamos y actuamos, pero necesita del funcionamiento de un conocimiento estratégico. No nos vale decir, no es como paso 1, nos ponemos delante de nuestros niños y nuestras niñas y les saludamos. Paso 2, no, eso no va así, es experiencial, vivencial, es algo estratégico que tenemos que ir tomando decisiones con la complejidad del día. Por eso es tan importante esa idea del docente como profesional reflexivo, el docente como profesional intelectual, que hay un libro muy bonito de Giraud que nos habla de eso, otro de Freire también, que nos habla de la pedagogía de la autonomía y enfatiza mucho esta visión. Pues eso, ¿y sobre qué reflexionamos? Pues, como hemos dicho, sobre literatura, pero también sobre evidencias de nuestra propia comunidad educativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las escuelas que deciden pararse a pensar dónde están dentro de ese camino hacia el que nos dirigimos cuando queremos construir una escuela inclusiva, piensan sobre dónde están, intentan conocer qué piensan sus familias, qué necesitan las familias de su centro educativo, qué quiere su alumnado, qué quiere su profesorado, cómo ven el centro. Esas son evidencias, pues nos dice la literatura que son escuelas en las que los procesos de cambio se hacen más sostenibles, porque basan la reflexión y la transformación en lo que pasa en la propia comunidad. Esas evidencias, volveremos a hablar de ellas, porque las guías sobre las que vamos a hablar en la última parte, que tiene que ver con las guías para acompañar el cambio, son las que nos van a permitir recoger evidencias, esas guías de reflexión que vamos a poder usar con nosotros mismos, con nuestros compañeros y compañeras, con nuestras familias, para recoger evidencia, pues van a ser fundamentales para poder sostener los procesos y mantener los procesos de transformación. Otra condición fundamental, reflexión. Comparto que cuando terminemos de compartir estas condiciones, ir pensando, os animo a pensar sobre cuáles veis más complejas de crear en las escuelas o de mantener, porque he traído una pequeña actividad que haríamos con el teléfono móvil para votar cuál consideráis que sería más complicada de crear o de mantener. Luego compartiré también yo la que en muchas ocasiones que he tenido oportunidad de reflexionar con docentes a quienes acompaño en procesos de cambio, pues cuáles han señalado, pero a ver si cuáles vais viendo vosotros y vosotras. Por ahora hemos dicho reflexión. Siguiente condición, planificación. Claro, necesitamos planificar, imaginaos el proceso tan complejo en el que nos embarcamos cuando queremos desarrollar una escuela más inclusiva, cambiando la metodología, cambiando la manera en que trabajamos junto a nuestros compañeros docentes. A lo mejor tenemos que programar en equipo, a lo mejor tenemos que hacer codocencia o que tenemos que permitir que nuestras familias participen en el aula. Todo eso necesita de planificación, de coordinación, de comunicación. Si eso no se planifica de manera adecuada y se revisa y evalúa, se monitoriza, se supervisa todo, pues corremos el riesgo de que las cosas no vayan bien, y cuando las cosas no van bien ante procesos tan complejos como estos, pues muchas veces nos desanimamos, y eso tenemos que intentar que no nos pase, o si nos pasa, saber que nos puede pasar, pero que no sea porque no hemos planificado, que es una cuestión muy importante. Siguiente condición, aparte de la planificación, tenemos también que la colaboración y el apoyo. Fijaos, esto es muy valioso porque estamos hablando de que es un proceso sin final, en el que va a haber situaciones muy retadoras, complejas. Si no tenemos apoyo entre nosotros y nosotras, trabajar en soledad es muy complicado. Y esto es muy retador también para los equipos directivos, ser capaz de crear una red de apoyo entre el propio profesorado. Pero lo que la literatura nos dice es que cuando existe esa colaboración y ese apoyo, cuando verdaderamente nos sentimos como comunidad y trabajamos esos valores y esas relaciones, pues los procesos se hacen más sostenibles. Todos a una para todas y todas para una. Otra de las condiciones, desarrollo profesional. Cómo no, esto que estamos haciendo ahora, esto que estáis teniendo la oportunidad de vivir y en lo que os estáis decidiendo sumar, que no deja de ser procesos formativos para poder aprender nuevas. El conocimiento está en continuo cambio, tenemos cada vez demandas más complejas por la complejidad que va teniendo cada vez nuestra sociedad. Es fundamental que tengamos la oportunidad de formarnos. Eso también es una de las condiciones que necesitamos en nuestras escuelas. Fijaos, si decidimos emprender, imaginaos que decidimos que en nuestras escuelas queremos desarrollar el currículum multinivel, pues necesitamos que nuestro profesorado esté formado. O imaginaos que queremos desarrollar una educación más inclusiva, pues necesitamos que nuestro profesorado esté formado sobre qué es educación inclusiva y cómo podemos acompañar los cambios. O imaginaos que necesitamos
programar para un aula muy heterogénea. El currículum multinivel es un apoyo, pero también tenemos que partir del enfoque del DUA y queremos formarnos en diseño universal de aprendizaje, imaginaos. Pues esos son retos que van surgiendo. Y sobre el desarrollo profesional hay un pequeño matiz. Muchas veces en los centros se dice, no, si mi profesorado se forma, sí, pero no se forma en base a lo que necesita, se forma en base a lo que toca. Y eso es muy distinto. No es lo mismo, yo entiendo que todas y todas habremos vivido esa situación. No es lo mismo hacer un curso cuando toca hacerlo que un curso que yo he querido buscar porque necesito aprender de esto. Porque yo quiero programar desde el diseño universal de aprendizaje y digo, voy a buscar el diseño universal de aprendizaje. Pero claro, todo esto requiere también de lo que decimos, predisposición para la innovación, que haya preocupación por la formación, se le dé valor. Y abajo del todo pone compartir experiencias, apoyo mutuo, escuchar al alumnado. ¿Por qué? Porque en nuestras escuelas hay mucho conocimiento encerrado. Todos y todas sabemos algo, somos expertos en eso, en algo. Solo necesitamos tener los espacios donde poderlo compartir. Entonces, ese desarrollo profesional no tiene que ligarse solo a los momentos de formación puntual que surgen, como decimos, como digo, de la necesidad, sino también que nuestra propia escuela genere espacios de intercambio, jornadas de buenas prácticas, que tengamos un espacio donde poder colgar o bien virtualmente o físicamente los materiales que vamos creando, las experiencias que vamos teniendo, o lugares donde compartir un momento de encuentro y de diálogo sobre algo bonito que nos haya pasado, una práctica nueva que hayamos hecho. Todo eso son maneras de canalizar ese conocimiento que tenemos encerrado en nuestras aulas, en nuestras escuelas, que solamente a veces se trata de reorganizar para poder compartir. Esa idea del apoyo mutuo se posibilita desde generar esa red. Cuestión fundamental, desarrollo profesional, pasamos ahora al liderazgo. Ya llevamos hablando un ratito sobre él, el liderazgo. Un liderazgo comprometido con la inclusión es fundamental si queremos hacer sostenibles los procesos de cambio. ¿Por qué? Porque si nuestro equipo directivo no tiene esa visión clara, el resto de condiciones no se van a poder desarrollar. Si nuestro equipo directivo no cree que la inclusión sea un valor, ¿cómo va a preocuparse de que reflexionemos, de que planifiquemos esas transformaciones inclusivas o tengamos oportunidad de desarrollar codocencia, de que compartamos experiencias? Por eso el liderazgo, o que nos formemos, por eso es tan importante el liderazgo. Voy a mirar la hora, disculpadme que no me quiero entretener en exceso. Ese liderazgo para la inclusión que ayude a crear y sostener las condiciones anteriores y que esté distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea unipersonal, que no solo una persona ejerza de líder, sino que haya varios, que sea un liderazgo distribuido, que sea participativo, que sea democrático, que esté guiado por los valores inclusivos. Ese es un gran reto y muchas veces es una traba muy importante cuando un cole decide, un centro educativo quiere transformarse para ser más inclusivo, que el liderazgo no lo acompaña. Participación de la comunidad, familia, alumnado, profesorado, dar voz y acoger. Fundamental la participación cuando se toman decisiones en las que no se nos ha preguntado, no las vivimos igual que cuando nos dan la oportunidad de opinar y construir la decisión final. Esas situaciones que compartía previamente la diapositiva esta, recordad, cuando compartía las posibles maneras de cambiar, que decíamos que una persona del liderazgo diga, pues ahora tenemos que hacer cooperativo o vamos a hacer DUA. Eso no es lo mismo, ahí no ha habido participación, no me han preguntado qué creo yo que se necesita, no me han permitido valorar e idear la solución. Eso es distinto, por eso es tan importante la participación. Además, muchas veces cuando damos voz o al profesorado o a las familias y al alumnado, descubrimos cosas muy potentes y valiosas. Hay centros educativos que han decidido dar voz al alumnado y han empezado procesos de cambio muy potentes, como por ejemplo el diseño de patios inclusivos. El profesorado creía que su cole era inclusivo, que sus niños y sus niñas se relacionaban, pero escuchando al alumnado, generando espacios de diálogo, descubrieron, conocieron que desafortunadamente eso no era así. Entonces, dar voz puede permitirnos transformar y mejorar nuestras comunidades educativas. Aquí simplemente compartía el énfasis, pero no quiero detenerme en exceso para que tengamos oportunidad de dialogar un poquito.
simplemente compartir aquí en esta idea, esto que estoy compartiendo todo lo vais a tener disponible, no el PowerPoint, pero sí materiales en los que va a venir esto desarrollado, ¿de acuerdo? Por si quisierais profundizar sobre ello y tuvieseis interés en que el alumnado de vuestras escuelas fuese más escuchado. Vamos a poder, después al final lo digo, pero bueno, como voy a pasar rápido, no quería que pensaseis que no vais a tener oportunidad de profundizar en ello. No lo voy a decir yo, porque no tenemos tiempo, pero vais a poder revisarlo y, bueno, en cualquier caso me vais a poder consultar, por supuesto, eso tenedlo por seguro. Pues como decíamos, la voz del alumnado, pero muy importante que sea inclusiva, que no escuchemos siempre a los mismos, generar canales en los que todos y todas puedan hablar y participar, con un verdadero interés genuino, mirando a nuestros niños y a nuestras niñas a los ojos, dándole la oportunidad de reconocerse como seres valiosos. Eso, la voz del alumnado. Y la voz de las familias. Fijaos, ningún país de los que han emprendido transformaciones inclusivas en los que se ha transformado el sistema educativo han dejado de lado a las familias. Ninguno. De hecho, ha habido algunos países, como por ejemplo aquí en Europa, en Italia, tuvieron un papel fundamental las familias. A las familias las tenemos que escuchar, generar canales de participación, escucha, y además son expertos en las necesidades y potencialidades de sus hijos e hijas. Nosotros como docentes también, pero las familias también lo son. De esto también vais a tener oportunidad. Bien, ¿alguna cuestión hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Voy demasiado deprisa o vamos bien? ¿Bien? Vale. Bueno, Vamos bien, profe, no se preocupe. Súper bien. Venga, genial. Gracias, Sonia, que te he leído el nombre. Daniela ha levantado la mano. Adelante, Daniela. Hola, buenos días a ti Hola. y a todos. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que cuando te escucho encuentro que todo es tan maravilloso, pero acá en Chile, no sé cómo será allá, es muy difícil aplicar cada uno de los elementos que tú has mencionado. Yo trabajo en una escuela municipal, una escuela pública, en donde los recursos, que si bien deberían emanar del Ministerio de Educación, no llegan de forma efectiva. Yo tuve un grupo de estudiantes de quinto grado en donde efectivamente la mitad de mi curso tenía algún tipo de necesidad educativa especial o algún tipo de capacidad. Y fue muy difícil, si bien yo estaba yo me había formado previamente por azares y tal como dices tú, por el impulso que tiene uno como docente de querer formarse en algo que sabe que necesita, pero fue muy complejo porque los equipos de aula, que si bien acá por ley están decretados, no se generan los recursos. Entonces ahí se genera una frustración súper grande en torno a ¿qué más hago? De hecho, nosotros tuvimos que llegar al punto que tuvimos que pedirle a un apoderado, a las familias, que le contrataron un tutor especial para su estudiante que tiene trastorno espectro autista, porque nosotros el recurso no nos daba la profesional que pide con la que yo debería hacer trabajo colaborativo, o sea, hacer el equipo de aula que está definido acá, no se puede porque no dan las horas, hay una serie de elementos burocráticos que entre comillas, no sé si serán, pero escuchándote, por un lado me da esperanza, pero por otro lado me da como pena pensar que en Chile es difícil hacerlo y no es por la disposición que tenga el profesorado, la mayoría del profesorado sí lo tiene, por lo menos en el espacio en el cual yo trabajo, pero los recursos no están, las voluntades no están, los equipos directivos tampoco están formados en eso, porque por un lado tenemos un sistema educativo donde efectivamente te exige conocimientos, te mide académicamente, no mide tanto aprendizaje, y tú centraste algo clave, utilizaste estas tres palabras, participación, aprendizaje, interacción, y es algo que en realidad me encantaría tener la fórmula mágica para decir en el colegio, tenemos que hacer, no sé, yo llegaría en marzo y les diría, tenemos que hacer esto, 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 pero en realidad los recursos no dan, yo no sé cómo es el contexto allá en España, cómo lo hacen ustedes, cómo se trabaja en base a las políticas públicas, porque efectivamente esas políticas están, pero los recursos no llegan. Pues Daniela, muchísimas gracias por compartir tu reflexión y lo que has compartido, pues similar en España. Tenemos algunas comunidades educativas que están más comprometidas con el desarrollo de prácticas inclusivas, pero tenemos otros centros que no. Y el profesorado tiende también a compartir la visión que tú has dado. Falta de recursos, falta de voluntades, equipos directivos que no lo comparten.
Entonces sí que es cierto que la tónica general es muy retador, o sea, es algo muy retador. Lo único que los que estamos metidos en esto y que como tú, que has compartido que tú querrías tener la fórmula mágica, yo también, si la encuentras, Daniela, me escribes un correo, por favor. Eso nos tiene que mover. O sea, nos tenemos que quedar con la parte que tú has compartido de esperanza, de decir se puede. Sí que puedo decirte que de los materiales que comparto aquí al final, que voy a pasar un código QR para que os descarguéis un documento de Word en PDF para poder descargar algunas guías o materiales donde viene todo esto más desarrollado. Hay una guía expresamente de la OEI, que hay muchas escuelas que estaban comprometidas con el desarrollo de la inclusión y entonces vienen ejemplos ahí de escuelas de Chile también, por si acaso generar red, que pasa en mi escuela, pero entre escuelas, más allá de la escuela, como aquí hacemos en España. Aquí tenemos algunas redes de centros comprometidos y que están en ello, pero muchos, yo sí, pero el 90% del claustro no, ¿cómo puedo hacer para que sí? Y estamos en esa, además está habiendo ahora un cambio a nivel normativo también aquí, y la gente está muy preocupada porque se quiere reconvertir el sistema, que tenemos el sistema dual, educación especial o específica y centros ordinarios, y ahora se está transformando con la nueva normativa para poder hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva, tenemos que transformar el sistema. Entonces, pues ahora hay a nivel social muchísimo, está todo muy revolucionado. Está habiendo desarrollos normativos en las comunidades autónomas de España, pero muy desigual y con visiones muy dispares entre las escuelas. O sea que estamos ante, ante algo retador. Esa sería lo que te puedo compartir, Daniela. Muchísimas gracias. Sonia, tenías la mano levantada, ¿verdad? Sí, profe, mire, yo estoy en un colegio que es de inclusión y llevamos años con el sistema. Tenemos la bendición de tener un completo grupo de psicopedagogas. También se encuentran, hay alrededor de 17, entre psicopedagogas diferenciales, 2 fonoaudiólogas, una terapeuta ocupacional que lleva ya, hemos tenido 2 terapeutas. Lo que tú dices es verdad, es maravilloso. Lo que decía Daniela, mi colega, que trabaja en un colegio público, la realidad es muy distinta. Yo estoy en un colegio subvencionado, donde recibimos dinero por estos niños que son diferentes, ¿cierto?, frente a la educación. Nosotros como colegio inclusivo hemos ganado la tolerancia y hemos reducido el acoso escolar. Por ejemplo, se respeta mucho el niño que es diferente, en los aspectos autistas, niños con síndrome de Down que hemos tenido, niños con déficit atencional, se respeta mucho, nadie molesta al otro compañero, entienden que es distinto, que tiene una condición diferente, pero también no todos los colegios están preparados para recibir, por ejemplo, niños con espectro autista. Nosotros hemos tenido niños que no son para el colegio, para cualquier colegio, porque de repente se desesperan, gritan y asustan al resto, sobre todo los más chiquititos. Entonces ahí tenemos varias barreras. Lo otro que nos encontramos con barreras es la evaluación. La evaluación no se puede medir de la misma manera. Muchas veces hay psicopedagogas que dicen, no, yo transformé la prueba, y es sacarle una alternativa, que no es lo mismo que evaluar de forma diferente. El otro que nos encontramos en contra es la competitividad excesiva que hay en el aula. Sobre todo sexto, séptimo, los chicos son competitivos y vamos. Entonces, nadie quiere trabajar con estos niños en grupos. Nadie quiere participar. El currículum de nosotros acá en Chile es poco flexible. No nos permite de repente trabajar en equipo, hacer diferentes cosas. Estamos acostumbrados a un sistema de todos sentados mirando al frente. Si uno está metiendo más bulla o están jugando, los chiquillos están trabajando de una forma diferente, el colega no está haciendo nada. Mucho desorden en el aula, si es que los niños se llegan a parar. También siento que hay mucho falta de apoyo de los mismos docentes frente a la preparación de estos, frente al plano afectivo y efectivo hacia el alumno. No todos los docentes están preparados para llegar a estos niños. Eso siento.
Pues muchísimas gracias, Sonia, por compartirlo y además teniendo la oportunidad así de escuchar dos experiencias diferentes, una visión también un poco más esperanzadora, aunque también con retos, pero otra situación, como sabemos, cada escuela, de ahí lo que decíamos, de cada comunidad educativa, desde su posición, pues puede hacer determinadas cuestiones y partir desde su realidad con su familia, su profesorado. La compañera Sonia tiene un claustro diferente al que tenía la compañera Daniela, por tanto las acciones van a ser distintas y el proceso de inicio del proceso de cambio y del desarrollo va a ser diferente y van a empezar pues, en el proceso de cambio de manera muy distinta. Ahora que decimos todo esto, que he vuelto a decir esta idea, hay un concepto que lo tenemos desde cuando acompañamos a nuestros niños y nuestras niñas en su proceso de aprendizaje, intentamos ponernos a su ladito, desde donde están, desde lo que saben, en su zona de desarrollo próximo, que diríamos teóricamente. Pues eso pasa también con la escuela en su conjunto. Si queremos cambiar nuestra escuela, no tenemos que pensar en el ideal. A lo mejor Daniela no puede imaginarse la escuela de Sonia directamente, porque si va a ese salto tan grande es que es completamente distinto, no puede. Por eso es tan complicado lo de las comparaciones y tan arriesgada. Entonces, Daniela pues le tocará pararse a pensar qué pasa en su escuela y decir, pues mirad, si en mi escuela siempre aprenden de uno en uno, a lo mejor podemos empezar a hacer aprendizaje entre iguales. O si jamás en mi aula, en mi centro hemos hecho codocencia, pues vamos a intentarlo y poner todo el esfuerzo ahí. Tenemos que estar cerquita de donde está nuestra escuela también cuando acompañamos, en lo que llamamos zona de desarrollo institucional. Bueno, pues justo lo que decía previamente del código QR para ver qué condición os parece más difícil, con la intención de hacerlo un poquito más ameno, si os parece, podemos escanear este código QR con el teléfono móvil, no sé si lo tenéis disponible a mano, espero que sí. Sería, escaneamos este código QR y votamos qué condición nos parece más compleja de crear y mantener en nuestras escuelas. Fijaos, he preguntado por complejidad en cuanto a crear y mantener. Podríamos haber preguntado otra cosa, podía haber dicho, ¿cuál os parece más importante? Pero no, es compleja. A ver, ¿cuál es la que veis más difícil de crear y mantener en nuestras escuelas? Voy a dejar de compartir para poder compartir las votaciones que vais haciendo y que todos y todas lo podamos ver. ¿Lo estáis pudiendo hacer? ¿O tenéis dificultades? Si queréis me contestáis por el chat, que ahora sí que lo veo. ¿Sí? Vale, gracias. Fijaos, aquí está. Vale, voy a darle a compartir pantalla, que lo tengo ya aquí. Sí que está ahí la votación, se ve. A ver. ¿Lo veis, verdad? Fijaos, hemos logrado participar 19. Y de los 19, a ver, hay algunos compañeros y compañeras también votando todavía, vamos a dar un poquito más de tiempo. Y os voy compartiendo lo que en otros momentos en los que he tenido oportunidad de hacer esto, pues qué es lo que más han señalado. Pues fijaos, lo que más han señalado ha sido la reflexión. El más complejo de crear y mantener, han señalado en muchísimos contextos en los que he hecho esto, ha sido la reflexión. Y aquí estamos compartiendo el tema de la participación de la comunidad. Pues me parece muy interesante que justo el tema de la participación de la comunidad vais a tener materiales específicos sobre ello, por si queréis leer o indagar un poquito más sobre cómo podéis gestionar esa participación. Bueno, pues simplemente la intención de esto era compartir de manera rápida la visión que teníais acerca de la complejidad de las condiciones compartidas. Me alegra leer que la planificación, todos y todas no la vemos, nadie la ha señalado como compleja. Pues fenomenal. Pues hay algunas personas que están votando, luego si vamos con tiempo lo vuelvo a poner de nuevo, pero en principio yo creo que ya ese 38% va a ser difícil de superar. Y ya vamos a la última parte,
que nos estamos excediendo en el tiempo y lo voy a... No, Silvana, ya son y 12, quizás voy rápido, ¿verdad? Ya. Sí, sí, me parece, Marilu, o sea, podemos acelerar un poquito, cosa de dejar a lo mejor una o dos reflexiones al final, ya, porque coincido con las colegas de que la situación chilena se ha complejizado este último tiempo, no solamente debido a la pandemia, sino que también por una corriente migratoria bastante importante que ha llegado a Chile. Y ustedes tienen mucha experiencia también en eso, entonces a lo mejor es súper interesante que nos compartas a lo mejor materiales con respecto a también cómo acoger a estas corrientes migratorias y poder, porque creo interpretar a mis colegas, yo ya no hago clase en colegio, ya, pero estuve en colegio mucho tiempo también, y creo que la interpretación de por qué piensan que la comunidad tiene importancia es justamente porque nos sentimos como profesores de aula, de colegio, de centros educacionales, estar apoyados también por las familias. Entonces, creo que en ese sentido va un poco lo que acaba de arrojar la estadística que hiciste, la encuesta que hiciste. Muchísimas gracias, pues ese tema me resulta muy... voy a compartir al compañero que decía que no podía votar por si tiene interés, que me parece muy interesante esa visión que has compartido, porque claro, encaja el sentido de precisamente de lo que los compañeros y compañeras han votado, de la participación. Eso, en los materiales que vamos a compartir, ahí va a haber información sobre cómo crear comunidad, que al final es lo valioso para fomentar la participación y que las personas que están recién llegadas al contexto en el que sea, que son personas migrantes, pues puedan también sentirse parte. Y si no está expresamente, también hay literatura compartida en los propios documentos que deriva o que está especializada en el ámbito de educación intercultural, si alguien quisiese nutrirse de ese conocimiento también. Vamos a compartir y ya voy a enunciar, ay, perdonadme que no le daba a compartir, estoy sin compartirlo, voy a compartir pantalla, aquí está, vale, ya sí lo veis, ¿verdad? ¿Lo veis entero? ¿El PowerPoint? Entiendo que sí, si no me lo decís, gracias. Sí, Marilu, sí. Genial, muchas gracias. Y nuestro último punto, guías para acompañar el cambio, que sería, hemos visto qué es y qué no es, qué sería un centro inclusivo, cómo podemos hacerlo posible, reflexionar sobre esas condiciones y ahora, sí, pero ¿y cómo empezamos? Pues pueden ser de apoyo las guías. Estas guías no son la fórmula mágica que todos y todas estamos buscando y que si alguien la encuentra nos las vamos a compartir, no es eso. Estos son herramientas para reflexionar en comunidad y emprender decisiones basadas en la evidencia y que sean sostenibles en el tiempo. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Aquí solamente es compartir lo que decía un docente de un cole, en este caso de la Comunidad de Madrid, de una investigación que hicimos, en el que él decía en esta reflexión, él decía cómo veía su cole y decía, lo primero que tengo que decir es que siempre comparo la situación anterior del colegio a la de ahora, después de toda la transformación inclusiva, como si fuera un calcetín, que metes la mano, coges la punta y lo cambias completamente. No tiene nada que ver cómo era el colegio hace 18 años a cómo es ahora. Ha habido un proceso, hubo un momento de cambio en donde se intentó ver de una forma crítica y a la vez para avanzar la posibilidad de poder incluir a todo el mundo. Y al final se apostó por eso, porque la escuela es de todos, todo el mundo tiene derecho a una escuela. No puede haber ninguna segregación por motivos ideológicos, físicos, y bueno, pues se apostó por ello. 18 años, que también eso es muy importante. Estamos hablando de algo largo en el tiempo. Hay autores que son expertos en cambio que nos hablan que las transformaciones de nuestras escuelas se institucionalizan a los 10 años, tarda mucho. ¿Qué nos moviliza la acción? Ya hemos reflexionado sobre eso, lo fundamental, hemos dicho que una norma, la experiencia propia, la literatura nos señala diferentes conceptos que aluden a eso, que hace que queramos cambiar. La cuestión está en que nosotros y nosotras nos reconocemos individual y colectivamente como agentes de cambio. Lo que hay ha sido creado, y si ha sido creado puede ser transformado. Tenemos ese poder las personas, podemos transformar el mundo.
Y podemos tener guías para ayudarnos a sostener la reflexión. Son herramientas que están sustentadas en marcos teóricos sólidos y que tienen sentido usarlas dentro de un proceso y de revisión y mejora continuo, que nos dice esa guía, dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál sería el siguiente paso para avanzar, tomando la guía como apoyo para hacer eso, saber dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál sería el siguiente paso para avanzar. Nos permiten tener una mirada sistémica, sistemática de las culturas, políticas y prácticas de nuestro centro, sobre todo compartir visión que es fundamental en este proceso de cambio tan retador. Y esta es una de las guías que compartimos. Termómetro para la inclusión. Esta guía es más breve que otra, que es el Index for Inclusion, pero ambas nos permiten reflexionar sobre cómo está nuestro colegio. Ya os digo, esta es más breve. Voy a darme mucha prisa porque vais a tenerla accesible, en la propia guía bien explicado cómo usarla, pero voy a dar unas pinceladas, simplemente convendría usarlo primero, las dimensiones para la reflexión de manera individual, que nos permita una toma de conciencia individual, cada uno de nosotros y nosotras, pero luego colectivamente. ¿Por qué? Para unar perspectivas, para tomar acuerdos y para decidir dónde vamos. Está estructurado con un formato que nos permite marcar, que nos permite escribir también y nos permite reflexionar sobre estas 5 dimensiones, las condiciones. Reflexionar las condiciones es lo que acabamos de estar viendo, la reflexión, la participación de la comunidad, sobre lo que habéis votado. Hay una parte específica de la guía que nos anima a reflexionar sobre cómo están las condiciones en nuestra escuela. Una serie de preguntas que vienen presentadas de manera polarizada para que se vea la situación ideal y la situación con necesidad de gran mejora, pues nos permitiría reflexionar sobre ello, nos permitiría reflexionar sobre la presencia, la participación, el aprendizaje y la evaluación de nuestro alumnado. Como veis, la presencia ya la hemos compartido que era, la participación la hemos compartido que era, el aprendizaje y la evaluación ya también lo hemos compartido, y el tema de los apoyos, porque en educación inclusiva los apoyos no es lo que hace el docente que sabe de un tema, sino todo lo que puede hacer el centro o hace el centro para mejorar la respuesta educativa inclusiva. Pues estas dimensiones ocupan un folio o 2 folios, como mucho. Y podemos ir reflexionando sobre ellas de manera independiente o todas. Yo os animo a que lo hagáis primero una, reflexionéis en comunidad, luego otra, y vayáis tomando decisiones. Además, en la herramienta tenéis una parte de evaluación estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Que podéis ver en qué nivel os encontráis para tomar decisiones para mejorar, situadas en vuestra comunidad. Esa idea de zona de desarrollo próximo institucional. Pensar en nuestra escuela. El ideal puede ser el que sea, pero a lo mejor tenemos en las condiciones un nivel 4 y en la participación un nivel 3 y en procesos de evaluación un nivel 1. Los procesos de evaluación habría que mejorarlos, pero a lo mejor tenemos que hacer la participación, porque en evaluación va a ser muy difícil de moverlo en nuestra escuela de primera. ¿De acuerdo? Esa idea de ser estratégico. Y tiene actividades que pueden ser guías para reflexionar en comunidad. Eso esta guía que acabo de compartir rápidamente para no demorarnos más. Esta es otra. Esta era la que compartíamos con la OEI. Esta guía es distinta a la anterior porque lo que nos permite es adoptar una breve visión teórica sobre multitud de temas que aparecen ahí, que son fichas, y luego actividades para mejorar esos aspectos concretos de los que hemos visto teóricamente algo. Tienen vídeos donde vemos escuelas de Latinoamérica que tienen prácticas innovadoras, un breve texto teórico y una actividad grupal para realizar en el claustro. Y luego contamos también con más textos para poder ampliar. Esa sería esta otra guía. Ya os digo que las guías, y es lo que vamos a terminar, no, son un apoyo. No hay rutas predefinidas, cada comunidad perfila su ruta. Y las guías no son técnicas para aplicar, sino son instrumentos que nos ayudan a pensar. Su valor está en el uso. Hay muchos posibles usos. Yo rápidamente os he compartido algunos y hay otras muchas guías. Son documentos flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo modificar algunos ítems si en mi comunidad educativa no me cuadran o ampliar. Pero la clave, recordemos, es crear espacios para poder emplearlas, reflexionar sobre ellas en comunidad, dentro de un proceso sostenido en el tiempo, amplio y que nos permita tomar decisiones consensuadas y en comunidad. Como veíamos y hablábamos a lo largo de este ratito que hemos compartido, traía unos materiales para que los tuvieseis disponibles, escanear si os parece este código QR que os lleva directamente al
al material por si quisierais descargarlo. Ya os digo, es un documento de Word en el que compartimos algunos documentos que pueden ser de ayuda. Por ejemplo, están formulados en términos de necesidades, de modo que lo que vais a encontrar es, si queréis reflexionar en vuestra comunidad educativa para transformarlo con una visión más inclusiva, y ponemos algunas guías con su enlace. Si tenéis intención de profundizar sobre muchos temas, compartimos algunos links de grupos de investigación, y así si queréis con el tema de la familia, ¿de acuerdo? Entonces ahí vais a poder, entiendo que consultar mucho material, y mi correo, por si quisierais tenerlo, lo voy a poner aquí en el chat para que lo tengáis disponible. mluz.fernandez@one.es, por si alguien hubiese alguna cuestión que quisiese compartir o algún material para ampliar. Y nada, por mi parte, simplemente deciros que, perdonadme, que no me quería, que me pongo de nuevo el QR, ¿no? Que quizá ha ido demasiado deprisa. Aquí lo tenéis. Simplemente deciros que estamos en un momento de soñar. Tenemos muchas cosas que mejorar y eso es bueno. ¿Por qué? Porque si no hubiera nada que mejorar, no nos movería nada. Pero ahí estamos, en proceso de soñar, de crear. Y por eso traigo para cerrar esta cita de Freire, que nos dice que la persona crea, recrea y decide. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sí, que tendremos el mundo que tenemos, pero somos nosotros y nosotras quienes lo hemos construido, y de esa manera lo podemos también transformar, creando, haciendo cosas nuevas, recreando, es decir, haciendo lo que otros han hecho y decidiendo. ¿A qué nos comprometemos? ¿A desarrollar una educación más inclusiva con esos valores y esa ética? ¿O nos comprometemos a otra cuestión? Son nuestras decisiones las que encierran valores y son posicionamientos éticos que todos y todas podemos adoptar a lo largo de nuestro día y de nuestra práctica profesional. Y nada, esa idea de esperanza que también hemos estado compartiendo con las compañeras que han reflexionado previamente. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y nada más. No sé si queréis que ponga el QR como por si acaso alguien no ha podido, pero por mi parte, Silvana, ya habría terminado. De nuevo, daros las gracias. Ha sido un placer. Gracias, Marilu. Sí, el QR yo lo copié y voy a rescatar entonces los documentos también para enviárselos a los participantes de hoy. ¿Ok? Vale. No sé, colegas, antes de despedirnos de Marilu y agradecerle nuevamente su participación, no sé si hay alguna reflexión, alguna pregunta que haya quedado en el tintero y que necesiten hacerle a Marilu, o comentarios si es que tienen alguno. Silvana, leo en el chat que hay compañeras y compañeros que no tienen acceso al documento en PDF. Simplemente es descargarnos el Word y se lo hacemos llegar a ellos. Tal vez quizá pueda compartirlo aquí yo directamente. Sí, por eso yo decía que lo acabo también de descargar, entonces también se lo vamos a enviar a los correos. Sí, no hay problema. Vale, lo pongo aquí por si acaso. ¿Alguna consulta, colegas, a Marilu? ¿Algún comentario que quieran hacer? Muchas gracias. Solo decir gracias. Pues muchas gracias. Daniela. Bueno, Sí, la verdad es que yo quiero hacer un comentario final, solo como reflexión que me surge. O sea, primero agradecerte, Marilu, porque es muy interesante lo que nos plantea. No son cosas desconocidas, ¿ya? Pero son miradas diferentes y creo que son muy valiosas para nosotros porque nos abren también caminos hacia dónde queremos ir. Como yo te he mencionado, o sea, hay muchas variables que se están uniendo en estos momentos en el estudiantado chileno, ya que tienen que ver con diferencias, ya sea por discapacidades, pero también con diferencias de género, con diferencias
de nacionalidades, religiosas, etc. Y creo que pasamos de ser un país que está como muy encerradito entre la cordillera y el mar, ya a un país que está abriéndose al mundo. Entonces nos interesaba y nos sigue interesando, por supuesto, contar con visiones de países y de expertos como tú, que ya van varios pasos adelante, porque el tema de la migración, el tema de la discapacidad, el tema también de la tolerancia de género, ha sido abordado por España y por sus profesionales desde ya hace varias décadas atrás. Entonces, yo creo que nos abre una visión bastante profunda ya de lo que significa la inclusión y distinta a la que nosotros hemos manejado hasta ahora. Entonces, solo agradecerte, Marilú, por esta conexión, ya agradecerte por los contenidos que nos has compartido, por el material que has compartido con nosotros, y no sé, pues, o sea, si se puede comprometerte para una próxima oportunidad para que nos sigas iluminando con tus conocimientos. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer poder estar aquí, o sea, os agradeceros este rato de intercambio a vosotras, claro que sí. Gracias, Marilu. Nosotros vamos a seguir en contacto ya y le damos las gracias a todos los colegas. Deseamos que puedan seguir a lo mejor conectados en otros de los talleres que tenemos durante la tarde y mañana, ¿ya? Y a los que no van a seguir con nosotros en esta jornada de escuela de verano, desearles unas muy felices vacaciones también e inicio en marzo del año escolar. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Chao, Marilu. Te escribo, Marilu, para que sigamos en contacto. Chao. Claro que sí, muchísimas gracias. Que pasen lindo Día de Reyes también, ¿no? Gracias, y vosotros que descansáis en vuestro veranito. Hasta luego. Gracias. Adiós.